primer lugar, el dato positivo, por llamarlo de alguna manera, es la ratificación y consolidación de este proceso desaceleratorio de la inflación, que obviamente marca un nuevo piso con este 4,2% a nivel nacional, también 3,7% para la región del NEA. Son las subas más bajas en ambos casos desde enero del 2022. Estamos hablando de más de 2 años justamente donde las subas han sido superiores, y desde ese punto de vista, bueno, naturalmente relaja mucho la situación vinculada al alza de precios, que sigue siendo un problema en la Argentina, pero lo que estamos previendo de alguna manera es que podría tratarse de un piso que es transitorio, que podría cambiar ese piso para los meses que viene, siendo un poco más alto que el de ahora, porque para el mes de junio particularmente y en julio también, no sería extraño ver que el dato de inflación crezca un poquito, no demasiado, no en grande magnitud, es decir, no vamos a pegar un salto que te lleve la inflación al 10% mensual de vuelta, pero posiblemente la inflación de junio, por lo menos hasta lo que uno ve al día de hoy, podría ubicarse un poquito por encima del nivel que conocimos ayer para mayo, sobre todo por los impactos en precios regulados que todavía están mostrando ciertas correcciones, como tarifa de servicios públicos, como combustible mismo, como en los sectores de comunicación y también incluso prepagas, que bueno, mantienen un ritmo de incremento mensual que tira para arriba un poquito el índice, y que por eso decimos que los niveles de inflación van a seguir siendo bastante menores que los que vimos, por ejemplo, el año pasado, pero posiblemente se puede incrementar un poquito para el mes de junio y julio, lo que obviamente obliga al gobierno nacional a hacer foco ya con una mirada distinta al proceso de inflación, para poder contener justamente las subas que uno proyecta que pueden existir, y que de esta manera no vuelva a haber una especie de desequilibrio y desajuste en los niveles de precio, y que mantenga una tendencia que consolide, en el mejor de los casos, de aquí a fin de año, una inflación mensual que se mueva medianamente en torno promedio al 5% o un poquito del 5%, que sería como un éxito económico para el gobierno, y ya te planta de una manera muy distinta para lo que podría llegar a ser el 2025, ¿no? Ujú. Bien, en este, como decías, que el mes que viene y el próximo podríamos tener una suba, lo recalcabas, tiene que ver por ahí con el impacto de, bueno, imagino yo el tema de la luz, que ha venido mucho para muchas personas, la prepaga, como nos decía, hay cuestiones en la agenda de la familia que sí hay que pagarla, la obra social, la prepaga, la luz, los servicios, y que eso sí tiene un aumento y que podría impactar. Exactamente, eso es lo que uno proyecta por lo menos al día de hoy. Obviamente que en este sentido hay que marcar un punto importante, ¿no? Las subas muy fuertes, por ejemplo, en tarifa de servicios de energía eléctrica, pegan mucho más fuerte en el consumo familiar que en el índice de precios. Ustedes sabrán que el IPC, justamente, que es lo que conocemos todos los meses, es un índice de precios, pero que tiene ponderaciones, es decir, que las divisiones que mide el índice tienen diferentes pesos dentro del índice, no es un promedio simple, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la carne se incrementa, por decirte, un 10%, impacta muy fuerte sobre el resultado final de la inflación, pero si la energía sube al mismo nivel, el impacto dentro del índice es mucho menor, porque la Ajá, ponderación que tiene la categoría de energía es muy menor que, por ejemplo, la de alimentos, ¿no? claro. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya ha pasado, por ejemplo, en otros meses, de hecho ahora en mayo pasó, por ejemplo, que el transporte público subió muy fuerte mensual, o que también la energía eléctrica subió de manera muy importante, pero el índice a nivel general creció un poquitito menos, y uno podría decir, bueno, pero si me subió la luz 200%, ¿cómo puede ser que la inflación sigue siendo del 5, por ejemplo? No, bueno, eso es por cuestiones estrictamente metodológicas que Ujú. hacen al índice de precios. Ahora, aún con eso, obviamente que las subas que se esperan, sobre todo en servicios públicos, pero también en otras divisiones, categorías, como por ejemplo telefonía, internet, o por ejemplo lo que podría llegar a pasar con prepagas una vez que termine este proceso de retracción de precios que tuvieron
que ustedes se acordarán, ¿no?, que acordaron con el gobierno nacional, y otras categorías como por ejemplo el combustible también se incrementa y demás, bueno, todo eso genera presiones que podrían terminar justamente en que el 4,2% que conocimos ayer se eleve al 5, al 5,5 y demás, no solamente por la suba en sí de esos rubros, sino también por su impacto indirecto en otros bienes de la economía. Pensemos que cuando sube la energía eléctrica y cuando sube el gas, por ejemplo, eso no solamente crece el precio en el consumo de hogares, sino que también crece en la industria, por ejemplo, ¿no? Claro. Encareciendo los costos de producción, y eso se traslada luego a el precio de un bien. Lo mismo con el combustible, por ejemplo, que todos sabemos que el aumento en combustible repercute en la cadena productiva, por la logística y demás. Entonces todo eso genera presiones y son son un conjunto de precios que todavía no terminaron de corregir, no terminaron de acomodarse, y que es justamente lo que el gobierno está mirando con atención para evitar cualquier descalabro que se genere en ese tipo de rubros, para que no vuelva a aparecer un nivel de inflación que era lo que estamos viendo hace meses. Bien, veíamos, bueno, en estos últimos días muchos informes de que la capacidad instalada de muchas industrias va cayendo, o sea, se va haciendo notable la recesión. La caída de la actividad en diversos rubros también da como consecuencia una baja en la inflación, en el consumo de la gente, que puede tener un pico ahora con el aguinaldo, que la gente puede consumir un poco más, pero habitualmente venía consumiendo menos porque prácticamente no alcanza y uno tiene que empezar a elegir qué consume. Sí, exactamente. A ver, si vos querés de alguna manera resumir cuáles son los pilares de la baja de la inflación en estos meses, son dos. En primer lugar es el atraso cambiario, de sostener un tipo de cambio que no se movió prácticamente nada luego de la devaluación de diciembre, y que eso genera justamente también una especie de contención, lo que se conoce como el ancla, un ancla fiscal, un ancla monetaria. Y por otro lado tener justamente un nivel de actividad económica y un nivel de demanda agregada que está por el piso, y que genera justamente también que el conjunto de precios sostengan niveles de suba que son muy menores que en otras oportunidades. Ahora, justamente esto plantea un desafío. Una vez que no sabemos cuándo todavía, pero supongamos que llegamos, por decirte, a fin de año, observando que la economía empieza a recuperarse, que la actividad empieza a crecer, que la demanda agregada comienza a crecer, que el consumo comienza a crecer, ahí el gobierno tiene un desafío, que es justamente cómo afrontar la política inflacionaria en un escenario de crecimiento. Claro. Históricamente, incluso bueno, en los manuales de economía, en épocas recesivas, muy recesivas como la que estamos viendo ahora, la inflación suele contenerse justamente a partir de la caída de la actividad y la caída de la demanda. Pero en épocas de crecimiento, de expansión de la economía, los precios también suelen acompañar a ese proceso de crecimiento, pero tenés que tener una política justamente fiscal muy consolidada, muy fortalecida, para evitar lo que ya pasó en Argentina muchas veces, ¿no? Un proceso de crecimiento económico importante que también generó que la inflación crezca de manera muy fuerte. O sea, bueno, ese es el desafío del gobierno de aquí hasta que lleguemos al momento de recuperación económica, ¿no? Es decir, consolidar un programa económico en donde la inflación logre estar moderada y que acompañe de alguna manera el proceso de la actividad, y que no se dispare una vez que la actividad comienza a crecer. Bien. Muchísimas gracias a Alejandro, como siempre, por estos minutos con nosotros. Que tengas una buena jornada.